buenas tardes. Este es el 13º encuentro del Grupo de Estudio y Lectura del Capital, dirigido a militantes que organizamos desde Vida y Socialismo. Hoy nos tocan dos capitulazos, que son el capítulo dedicado a la cooperación, capítulo 11, gracias, y el capítulo 12, división del trabajo y manufactura. Bien, hoy vamos a leer bastante porque es muy rico y ameno el texto que nos tocó. El capítulo comienza así: como vimos, la producción capitalista solo comienza en rigor allí donde el mismo capital individual emplea simultáneamente una cantidad de obreros relativamente grande y, en consecuencia, el proceso de trabajo amplía su volumen y suministra productos en una escala cuantitativamente mayor. El operar de un número de obreros relativamente grande al mismo tiempo, en el mismo espacio, o si se prefiere, en el mismo campo de trabajo, para la producción del mismo tipo de mercancías y bajo el mando del mismo capitalista, constituye histórica y conceptualmente el punto de partida de la producción capitalista. Todo esto, acá lo tenemos resumido al costadito. ¿Cuál es este punto de partida histórico y conceptual? Recuerdan que solemos hacer esta distinción acerca del progreso cronológico, histórico de un proceso social y su conceptualización o su lógica, que no necesariamente corre en el mismo sentido. El dinero existe históricamente antes que el capitalismo, pero el dinero es capital, es decir, forma parte de ese proceso solo después del capitalismo y se convierte en un derivado de la lógica de la mercancía, en un derivado lógico del intercambio. Entonces, este pasaje que leímos nos dice que el punto de partida histórico y conceptual de la producción capitalista es este: gran número de obreros, todos juntos al mismo tiempo, en el mismo espacio, para producir la misma mercancía bajo el mando del mismo capitalista. En lo que respecta al modo de producción mismo, por ejemplo, en sus comienzos, la manufactura apenas se distingue de la industria gremial del artesanado por el mayor número de obreros que utiliza simultáneamente el mismo capital. Industria gremial del artesanado está hablando del modo en que se organizaba el trabajo ya en los últimos siglos de la Edad Media. En el taller del maestro artesano no ha hecho más que ampliarse. Estamos en ese punto en el que la manufactura, que recién se inicia, es un taller artesanal ampliado. En un comienzo, por ende, la diferencia es meramente cuantitativa. Y habíamos visto en el encuentro pasado, está en la página 374, que está en el volumen anterior, esta observación de Marx, que dice: se confirma aquí, como en las ciencias naturales, la exactitud de la ley descubierta por Hegel en su lógica, según la cual cambios meramente cuantitativos, al llegar a cierto punto, se truecan en diferencias cualitativas. Traje la cita porque esta aclaración que hace el texto acerca de que por ahora la diferencia es meramente cuantitativa, hay un punto en que la cantidad de obreros reunidos en un mismo lugar va a producir una diferencia cualitativa. Digamos, la cooperación del número de obreros da un salto cualitativo en un momento determinado. Vimos que la masa del plusvalor producida por un capital determinado era igual al plusvalor que aporta cada obrero multiplicado por el número de los obreros utilizados simultáneamente. O sea, masa de plusvalor es todo el plusvalor que producen todos los obreros que hay. Este número en sí y para sí no altera en nada la tasa del plusvalor, el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Y en lo tocante a la producción de valor mercantil en general, todo cambio cualitativo del proceso de trabajo parece ser indiferente. Se desprende esto de la naturaleza del valor. Si una jornada laboral de 12 horas se objetiva en 6 chelines,
1.200 jornadas laborales iguales se objetivarán en 6 chelines por 1.200. En un caso, se han incorporado a los productos 12 horas de trabajo por 1.200 y en el otro solo 12 horas. En la producción de valor, muchos nunca equivalen más que a muchos individuos. Desde el punto de vista de la producción de valor, no hay diferencia alguna entre que los 1.200 obreros produzcan aislados o lo hagan unidos bajo el mando del mismo capital. Hasta acá estamos trabajando con ideas, nociones, conceptos que ya habíamos visto. Dentro de ciertos límites, no obstante, se opera una modificación. Y acá viene el cambio. El trabajo objetivado en el valor es trabajo de cualidad social media y por ende la manifestación de una fuerza de trabajo media. Estos términos son importantes. Trabajo de cualidad social media, fuerza de trabajo media, es decir, estos promedios son importantes. Es importante atender a los promedios porque ya es hora de empezar a pensar estos problemas en términos sociales y colectivos y no en términos del obrero individual que trabaja, para poder pensar también que la extracción de plusvalor es social, no meramente individual. Pero una magnitud media existe únicamente como promedio de muchas y diversas magnitudes individuales de la misma índole. En todo ramo industrial, el obrero individual, Juan o Pedro, diverge en mayor o menor grado del obrero medio. Estas divergencias individuales, denominadas errores en matemática, se compensan y esfuman, no bien se concentra una cantidad relativamente grande de obreros. Tomados por separado, los obreros divergemos entre nosotros sobre nuestras destrezas, nuestras capacidades, nuestra atención, nuestra fuerza. Ahora bien, sumados en grupo, esas diferencias tienden al promedio, el grupo tiende a trabajar según el promedio de la fuerza de trabajo y no según las divergencias. El célebre sofista y psicofante Edmund Burke pretende saber, fundado en sus experiencias prácticas de arrendatario, que ya en un grupo tan pequeño como el que forman 5 peones agrícolas, desaparece toda diferencia individual del trabajo, o sea que si se reúne 5 peones agrícolas ingleses mayores de edad, los primeros que se encuentre, en el mismo tiempo ejecutarán exactamente la misma cantidad de trabajo que otros 5 peones agrícolas ingleses cualesquiera. Sea como fuere, es obvio que la jornada laboral conjunta de un número relativamente grande de obreros ocupados simultáneamente es en sí y para sí una jornada de trabajo social medio. Digamos que la jornada laboral del individuo sea, por ejemplo, de 12 horas. De este modo, la jornada laboral de 12 obreros ocupados simultáneamente conforma una jornada conjunta de 144 horas. Y aunque el trabajo de cada uno de los 12 diverja en mayor o menor grado del trabajo social medio y por consiguiente el individuo necesite algo más o algo menos de tiempo para efectuar la misma operación, la jornada individual de cada uno poseerá, en cuanto doceavo de la jornada laboral conjunta de 144 horas, la cualidad social media. Bueno, y continúa con esto, ¿no? que lo salteo porque los números a veces marean en la lectura de corrido, pero la idea es sencilla. En la medida que aumenta el número de obreros, las divergencias individuales tienden a fundirse en el promedio. Y da un ejemplo, si por el contrario los 12 obreros trabajaran de a 2 para 6 pequeños patrones, será fortuito el que cada pequeño patrón produzca la misma masa de valor y por tanto realice la tasa general de plusvalor. Tendrían lugar divergencias de tipo individual. Si en la producción de una mercancía un obrero consumiera mucho más tiempo del socialmente requerido, si el tiempo de trabajo individualmente necesario para él divergiera considerablemente del socialmente necesario, su trabajo no contaría como trabajo medio, ni su fuerza de trabajo como fuerza media de trabajo. Está supuesto, por tanto, determinado mínimo
de eficiencia laboral, y más adelante veremos que la producción capitalista encuentra la manera de medir dicho mínimo. Y ahí la deja picando. Las desigualdades quedarían compensadas para la sociedad, pero no para el patrón individual, en el caso de los 6 pequeños patrones, con 2 obreros cada uno. Por ende, para el productor individual, la ley de valorización no se realiza plenamente, sino cuando él produce como capitalista, cuando emplea al mismo tiempo muchos obreros, o sea, cuando desde un comienzo pone en movimiento trabajo social medio. También en el caso de un modo de trabajo incambiado, la utilización simultánea de un número mayor de obreros opera una revolución en las condiciones objetivas del proceso de trabajo. Edificios en los que trabajan muchas personas, depósito de materias primas, recipientes, instrumentos, aparatos, etcétera, utilizados simultánea o alternativamente por muchas personas, en suma, una parte de los medios de producción se consumen ahora colectivamente en el proceso de trabajo. Y eso le resulta más barato al capitalista. Un cuarto en el que trabajen 20 tejedores con sus 20 telares tiene que ser más amplio que el cuarto de un tejedor independiente con 2 oficiales. Pero producir un taller para 20 personas insume menos trabajo que construir 10 talleres para 2 personas cada uno. Y así el valor de medios de producción colectivos y concentrados masivamente no aumenta en proporción a su volumen y a su efecto útil. Es decir, a medida que aumenta la escala de los medios de producción, se abaratan, porque son utilizados por un número mayor de obreros y es más barato construir un taller para 20 obreros que 10 talleres para 2 obreros cada uno. Los medios de producción consumidos colectivamente transfieren al producto individual un componente menor de valor, en parte porque el valor total que transfieren se distribuye simultáneamente entre una masa mayor de productos, y en parte porque dichos medios, si se los compara con los medios de producción aislados, ingresan en el proceso de producción con un valor que, por cierto, es mayor en términos absolutos. Un taller para 20 tejedores es más caro que cada taller para 2 tejedores, pero relativamente menor si se atiende a su esfera de acción. Y con ello disminuye un componente de valor del capital constante y por ende disminuye también, en proporción a su magnitud, el valor total de la mercancía. El efecto es el mismo que si se produjeran más baratos los medios de producción de la mercancía. Esta economía, en el empleo de los medios de producción, deriva únicamente de su consumo colectivo en el proceso de trabajo de muchos. Entonces ya el mero hecho de reunir un gran número de obreros permite abaratar los costos de los medios de producción, gracias a ese consumo colectivo. Entonces dice, la economía en el empleo de los medios de producción ha de examinarse en general desde 2 puntos de vista. El primero, en cuanto que abarata las mercancías y reduce por esa vía el valor de la fuerza de trabajo. Y el otro, en cuanto modifica la proporción entre el plusvalor y el capital total adelantado, esto es, la suma de valor de sus componentes constante y variable. El mero hecho de reunir un montón de obreros, de aumentar la escala, abarata las mercancías y modifica la proporción entre plusvalor y capital adelantado. Y todo esto, que parece muy abstracto y todavía no avanzamos mucho en el texto, me permite a mí mostrarles una cosita que nos pasó la compañera Alejandra el otro día, del FITU, no sé si lo ven, esta es la cuenta de Instagram de Miriam Bregman, donde el Partido de los Trabajadores Socialistas publica estas placas. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar en Argentina para comprar 1 litro de leche? Y establecen, hacen este esquema, ¿no? En Argentina 21 minutos, en Chile 7, en Brasil 6, en España 4 y en Estados Unidos 2 minutos. Y así con la carne también lo hacen. Ahora bien,
¿A qué le adjudican la causa de estas diferencias? Argentina se convirtió en uno de los países con los salarios más bajos de la región mientras se consolida como uno de los más caros a nivel mundial. Por su parte, la inflación y la desocupación siguen erosionando el poder de compra de las y los trabajadores de la mano del ajuste que venimos sufriendo para juntar los dólares para pagarle al FMI. Como aparentemente, es lo que entiendo yo, ¿no? Se usa el dinero que produce la Argentina para pagarle al Fondo Monetario, nos sale más cara la leche. Eh, y porque los capitalistas, los burgueses en Argentina, son mucho más codiciosos que los burgueses en Chile, en Brasil, en España y en Estados Unidos, aparentemente. Y bueno, entonces nos ponen precios altos a nuestros salarios que ya son bajos, merced a los gobernantes que prefieren pagarle al FMI en lugar de aumentar nuestros salarios. En ningún momento se menciona siquiera el problema de la productividad, el problema de la escala y el problema de lo que estamos viendo en estos conceptos elementales del capital, en el capítulo de la cooperación simple. Todavía no llegamos a la manufactura. Tal vez no tiene nada que ver, pero yo digo, quizá podría mencionarse algo respecto de la escala en la que se produce en Argentina y si no tiene alguna relación entre las mercancías baratas y el uso de los medios de producción por una cantidad determinada de obreros. En fin, ahí lo dejo. Viene la definición de cooperación. La forma de trabajo de muchos que en el mismo lugar y en equipo trabajan planificadamente en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos pero conexos, se denomina cooperación. Así como la fuerza ofensiva de un escuadrón de caballería o la fuerza defensiva de un regimiento de infantería difiere esencialmente de la suma de fuerzas ofensivas y defensivas que despliega por separado cada jinete o infante, la suma mecánica de fuerzas de obreros aislados difiere esencialmente de la potencia social de fuerzas que se despliega cuando muchos brazos cooperan simultáneamente en la misma operación indivisa, como cuando corresponde, por ejemplo, levantar un peso, hacer girar un manubrio o quitar de en medio un obstáculo. El efecto del trabajo combinado en tales casos no podría lograrlo el trabajo de individuos aislados, o solo podría alcanzarlo en espacios de tiempo mucho más prolongados, o solo en una escala ínfima. No se trata aquí únicamente de un aumento de la fuerza productiva individual debido a la cooperación, sino de la creación de una fuerza productiva que en sí y para sí es forzoso que sea una fuerza de masas. Y aquí, con esta observación acerca del efecto del trabajo combinado, aparece una dimensión de la explotación que hasta ahora no teníamos. Teníamos la explotación de los obreros, de cada obrero de manera individual, pero claro, en la cooperación, la fuerza combinada produce un extra, permite realizar trabajos que de manera individual o llevarían muchísimo tiempo o directamente no se podrían realizar. Aunque muchos ejecuten simultánea y conjuntamente una operación igual o similar, puede ser, sin embargo, que el trabajo individual de cada uno, como parte del trabajo colectivo, represente fases diversas del proceso laboral mismo, recorridas con más rapidez por el objeto de trabajo gracias a la cooperación. Cuando, por ejemplo, los albañiles se ponen en hilera para subir los ladrillos desde el pie hasta lo alto de un andamio, cada uno de ellos hace lo mismo que los demás, pero no obstante, las operaciones individuales configuran partes continuas de una operación total, fases particulares que cada ladrillo debe recorrer en el proceso laboral y por medio de las cuales las 24 manos, digamos, del obrero colectivo
lo elevan más rápidamente que lo que harían las dos manos de cada obrero individual si éste subiese y bajase del andamio. El objeto de trabajo recorre el mismo espacio en un lapso más breve. En este caso, el objeto de trabajo son los ladrillos. Y acá recordemos lo que vimos en el encuentro pasado, creo que el encuentro pasado, no sé si fue el encuentro pasado, pero que vimos en el capítulo 5, cuando vimos proceso de trabajo y proceso de valorización, que teníamos el trabajo como actividad orientada a un fin, los objetos de trabajo, la naturaleza bruta, la materia prima, los medios de trabajo, y cómo objetos de trabajo y medios de trabajo conforman los medios de producción, y los tres elementos juntos, las fuerzas productivas. Lo menciono porque cuando lo vimos nos detuvimos bastante y tuvimos hicimos un esfuerzo colectivo por entender algunos de estos conceptos, y ahora vemos cómo ya están utilizados en el texto como quien no quiere la cosa. Estábamos acá, sí. Acá, objeto de trabajo son los ladrillos, simplemente. El objeto de trabajo recorre el mismo espacio en un lapso más breve, teniendo 12 obreros que trasladan los ladrillos de abajo hacia arriba del andamio, que si uno solo de esos obreros tuviese que realizar el trabajo. La combinación del trabajo ocurre asimismo cuando se emprende desde distintos lados y simultáneamente la construcción de un edificio, aunque quienes cooperan efectúen una tarea igual o de la misma naturaleza. Puesto que el obrero combinado u obrero colectivo tiene ojos y manos por delante y por detrás y goza hasta cierto punto del don de la ubicuidad, la jornada laboral combinada de 144 horas que aborde por varios lados en lo espacial el objeto de trabajo promueve más rápidamente el producto total que la jornada laboral de 12 horas efectuada por trabajadores más o menos aislados, los cuales deban abordar su trabajo unilateralmente. En el mismo lapso se concretan diversas partes locales del producto. Fíjense que estos términos de obrero combinado, obrero colectivo, son términos para hablar de una especie de bestia o de monstruo fantástico que tiene ojos y manos por delante y por detrás y goza hasta cierto punto del don de la ubicuidad. Esta retórica está para que tratemos de captar el concepto colectivo de movimiento global del trabajo y no solo a partir de cada obrero individual o diversos obreros individuales conectados de manera externa, no, funcionan como un organismo. Cuando nosotros vemos los obreros trabajando en la construcción de un edificio, por ejemplo, eso es un organismo complejo, un obrero combinado, con ojos y manos por delante y por detrás, y que posee el don de la ubicuidad. En ese párrafo dice, el objeto de trabajo promueve más rápidamente el producto total que la jornada laboral de 12 horas efectuada por trabajadores más o menos aislados. El producto total son las mercancías producidas. ¿Es lo mismo? Sí, sí, lo que sea que se esté realizando. En este caso estaba hablando de ladrillo y yo supuse en la construcción de una edificación, pero sí, podrían ser chupetines, armas. Está bien, está bien, está bien. Bien, al final de esa página dice, la brevedad del plazo en que se ejecuta el trabajo queda compensada por la magnitud de la masa de trabajo lanzada en el momento decisivo al campo de la producción. En efecto, el efecto producido a tiempo depende aquí de la aplicación simultánea de muchas jornadas laborales combinadas. El volumen del efecto útil depende del número de obreros, siempre menor, sin embargo, que la cantidad de trabajadores que actuando por separado efectuarían el mismo volumen de trabajo en el mismo espacio de tiempo.
Bueno, acá estaba hablando de algún ejemplo concreto que aparece en la nota al pie, por eso habla de concentrar las fuerzas en un tiempo determinado. No me detengo para a ver si podemos abarcar los dos capítulos en este encuentro. La cooperación permite, de una parte, extender el ámbito espacial del trabajo, y de ahí que en ciertos procesos de trabajo la vuelva necesaria la mera interconexión espacial del objeto de trabajo, como en los casos de la desecación de tierras, construcción de diques, obras de regadío, canales y carreteras, tendido de vías férreas, etc. Quiero ver si entendí bien esto, digamos. Dice, permite extender el ámbito espacial del trabajo, es decir, permite hacer trabajos más grandes, digamos, más volumen de producción, a eso se refiere. Quiero ver si entendí bien eso. Siempre puede contestar cualquiera, ¿eh? Yo entiendo que sí. Sí, permite Como la abarcar más. claro, como la simple cadena de brazos, ¿no? O sea, el brazo de ningún obrero puede llegar a un edificio de 7 pisos, pero el brazo Claro. de 30 obreros hace esa cadena y extiende inmediatamente ese espacio físico, ambiental. Claro, perfecto. claro. Eso nomás. Un solo obrero no es un superhéroe, pero 20 obreros ya constituís un organismo capaz de realizar proezas que ningún hombre por separado puede realizar. De una parte, entonces, permite extender el ámbito espacial del trabajo, y de otra parte, brinda la posibilidad de restringir en lo espacial, conforme a la escala de producción, el territorio en que la misma se desarrolla. Esta reducción del ámbito espacial del trabajo, que ocurre al mismo tiempo que se expande su campo de acción, con lo cual se economiza una serie de gastos varios, deriva de la aglomeración de los obreros, de la aproximación de los diversos procesos laborales y de la concentración de los medios de producción. Es decir, que a la vez que permite extender el ámbito espacial de trabajo, permite restringir en lo espacial el territorio en el que se desarrolla, al concentrar a los obreros. Marx no había llegado, pero en 1990 se produce lo que se llama delocalización de los capitales. Se construye un auto, un guardabarro en China, en Bélgica, el Faro, y bueno, no pudo haber llegado Marx a esa circunstancia de que porque conviene hacerlo el guardabarro en China y el Faro en Bélgica. Eso es lo que dice. Bien, te estás adelantando, Fabián, ¿eh? Pues ya vamos a llegar. En comparación con una suma igual de jornadas individuales y aisladas de trabajo, la jornada laboral combinada produce una masa mayor de valor y reduce, por ende, el tiempo de trabajo necesario para la producción de determinado efecto útil. En el caso dado, ya sea que la jornada laboral combinada obtenga esa fuerza productiva aumentada porque acrecienta la potencia mecánica del trabajo o porque amplía el campo espacial de acción de este último, o reduce espacialmente el campo de producción en proporción a la escala de esta, o porque en el momento crítico aplica mucho trabajo en poco tiempo, o estimula la emulación de los individuos y pone en tensión sus espíritus vitales, o imprime a las operaciones análogas de los muchos obreros el sello de lo continuo y polifacético, o ejecuta simultáneamente diversas operaciones, o porque economiza los medios de producción en virtud de su uso colectivo, o confiere al trabajo individual el carácter de trabajo social medio. En todas estas circunstancias, la fuerza productiva específica de la jornada laboral combinada es fuerza productiva social del trabajo o fuerza productiva del trabajo social. Surge de la cooperación misma. En la cooperación planificada con otros, el obrero se despoja de sus trabas individuales y desarrolla su capacidad en cuanto parte de un género. No, una cosita, Mariano. Vos Dale. el inicio del párrafo, Sí. En comparación, bla, 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 dice, Sí. se produce una masa mayor de valor, dijiste. Y no es una masa mayor de valor. Es valor de uso.
porque el valor todavía no está producido. Ah, me habré comido el término de uso, porque el texto dice una masa Sí, de mayor de uso, valor de por uso. eso, pero yo pensé que vos lo habrías hecho a propósito, digo. Ah, no. Cuando me equivoco es involuntario. Ah, bueno. Si los trabajadores en modo alguno pueden cooperar directamente entre sí sin estar juntos, y el que se aglomeren en un espacio determinado es, por consiguiente, condición de su cooperación, los asalariados no pueden cooperar sin que el mismo capital, el mismo capitalista, los emplee simultáneamente. Esto es, adquiera a un mismo tiempo sus fuerzas de trabajo. De ahí que el valor total de estas fuerzas de trabajo, o sea, la suma de los salarios correspondientes a los obreros por el día, la semana, etcétera, deba estar reunido en el bolsillo del capitalista antes de que las fuerzas de trabajo misma lo estén en el proceso de producción. Pagar a 300 obreros de una vez, aunque no sea más que por un día, requiere una mayor inversión de capital que pagar a unos pocos obreros. Bueno, esto se entiende perfectamente, pero lo que está tratando de señalar Marx es la diferencia con el taller gremial, el taller medieval, el taller artesanal. Ya no es solamente un taller agrandado. Hay un capitalista que tiene el dinero para pagar el salario de 300 obreros y utilizar esa fuerza de trabajo combinada. Y lo mismo que ocurre con el capital variable, sucede también con el capital constante. La inversión en materias primas, por ejemplo, es 30 veces mayor en el caso del capitalista que emplea 300 obreros que en el caso de cada uno de los 30 capitalistas que emplean 10 obreros cada uno. El volumen de valor y la masa material de los medios de trabajo utilizados en común no crecen, por cierto, en el mismo grado que el número de obreros empleados, pero crecen considerablemente. La concentración de masas mayores de medios de producción en las manos capitalistas individuales es, pues, condición material para la cooperación de los asalariados, y el volumen de la cooperación o la escala de la producción depende del volumen de dicha concentración. Y acá hay un atisbo de la idea de que el movimiento, el proceso de valorización, ese movimiento se inicia con la inversión, se inicia con el capitalista poniendo plata, y no como cree buena parte de la izquierda y el nacionalismo popular, que el inicio del ciclo se puede realizar poniendo plata en el bolsillo, es decir, a través del consumo. Veremos más adelante si es así, pero acá hay un atisbo de esa idea de que es el capitalista el que inicia el ciclo al invertir en capital constante y tener el dinero para pagar los salarios de los obreros que contratan. Bueno, una es esa, ¿no? La diferencia entre si lo hacen por la oferta o por la demanda, digamos, ¿no? Que son origen de distintas aproximaciones a la economía. Pero también yo pensaba en esto, la diferencia entre pequeñas y grandes industrias. Esto es como decir, para el capitalista es mejor tener grandes industrias. ¿Por qué habría de preocuparles a los capitalistas y a su gobierno la defensa de pequeñas o medianas industrias? El nacionalismo defiende la pequeña y mediana industria porque ofrece mayor puesto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ismael. Yo creo que le preocupa porque en realidad el capitalismo nuestro es un capitalismo pyme. O sea, y en cierta forma es el que gobierna, por decirlo así. No se va a patear en contra, digamos, por más ineficiente que sea, digamos. No se va a suicidar. Nahuel levantó la mano. Nahuel.
Adelante, No, con Nahuel. lo de Edgar, sumarme a lo que decía Ismael, pero me parece que es la escala que llegó a adoptar la industrialización en la Argentina y que no ha ido más allá y tiene una relación con que, bueno, es la industria, es la forma de la industria que da empleo a un montón de gente, pero que es ineficiente en términos de escala, como decía Edgar al principio. Me parece que también va por ahí. Y además, bueno, el gobierno se estaría suicidando, porque defensa de la pequeña y mediana industria, los datos reflejan que no existe, porque hay multiplicidad de cierre de pequeñas y medianas industrias. Marita levanta la mano. No Eh, es suicidio eso. Adelante, Marita. Justo, me había levantado. Sí, siguiendo la línea y relacionándolo con los párrafos que, bueno, anteriores, cuando estaba describiendo, bueno, el proceso, bueno, bueno, el interés, ¿no? De aumentar la producción y abaratar los costos. Lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, la ley que han aprobado última en el Senado, con todos, bueno, los integrantes de la burguesía, con el RIGI, justamente, que sería este mecanismo que permitiría, bueno, que va a permitir la inversión, esto que decías, Mariano, el ciclo, cómo se inicia, para las grandes inversiones, los grandes capitales, y en relación, integrando y justamente cooperando, que eso me encanta también, me conmueve mucho la retórica de Marx, eso también quería decirlo de nuevo, pensaba en esto de, ay, ya se me fue la idea, pero sí, hay una disputa interburguesa, creo que lo venimos comentando, y justamente por eso, bueno, los datos, obviamente, justo ayer estuve viendo una nota de un integrante de una de las pymes en un canal donde estaba criticando, obviamente, las medidas que van en contra y están cerrando muchas pequeñas empresas que son improductivas. O sea, para lo que es el capitalismo, que tiene que estar compitiendo, como ya lo hemos vivido en los 90, lo más reciente, pero bueno, viene pasando hace mucho, y bueno, muchos de ustedes tienen más conocimiento que yo, pero es una disputa. Yo, en esto del suicidio, creo que no sé si hay, no sé si hablar de suicidio, pero en lo que sí, de acuerdo a lo que uno va comprendiendo, hay o sea, toda la burguesía, la pequeña y la grande, todas están de acuerdo, obviamente que acá lo importante es el capital, es seguir produciendo, ganar la ganancia, aumentar la tasa de ganancia a costa de abaratar bueno, el capital, el variable, ¿no? Nuestra fuerza de trabajo. En eso han estado todos de acuerdo. Y ahí después, bueno, lo que vienen haciendo es negociando, bueno, hasta dónde se puede, no se puede, pero bueno, no sé si me he hecho comprender. Sí, Marita, fenómeno. Bueno, gracias. Bien, seguimos aquí abajo en la página 401, último párrafo. Vimos anteriormente que cierta magnitud mínima del capital individual era necesaria para que el número de los obreros explotados simultáneamente y por tanto la masa del plusvalor producido alcanzara para desligar del trabajo manual al empleador del trabajo. No puse acá el número de página, pero no sé si se acuerdan que en el encuentro anterior vimos esas cuentas que hacía Marx de cuántos obreros tiene que explotar un patrón para vivir, aunque sea como un obrero, o para vivir el doble que un obrero, o para vivir 10 veces mejor que un obrero. Hizo todas esas cuentas. A esos pasajes se refiere acá. Que hay una magnitud mínima para que el capitalista pueda vivir como capitalista. Para convertir al pequeño patrón en capitalista, acá está esa distinción que hace Marx entre pequeño patrón y capitalista.
y de esta suerte instaurar formalmente la relación capitalista. Esa magnitud mínima se presenta ahora como condición material para la transformación de numerosos procesos individuales de trabajo, antes dispersos y recíprocamente independientes, en un proceso combinado y social de trabajo. Asimismo, en un principio, el mando del capital sobre el trabajo aparecía tan solo como consecuencia formal del hecho de que el obrero, en vez de trabajar para sí, lo hacía para el capitalista y por ende bajo sus órdenes. Con la cooperación de muchos asalariados, el mando del capital se convierte en el requisito para la ejecución del proceso laboral mismo, en una verdadera condición de producción. Las órdenes del capitalista en el campo de la producción se vuelven actualmente tan indispensables como las órdenes del general en el campo de batalla. Acá está señalando otra vez una distinción formal e histórica también. Hay un momento en el cual, es decir, una distinción conceptual e histórica, eso quise decir. Hay un momento en el cual simplemente los artesanos, en lugar de trabajar para sí, trabajan para un capitalista. Pero hay otro momento en el cual no queda otra que trabajar para un capitalista, que ya es una condición, y entonces se convierte en un requisito. Lo que antes era una consecuencia, ahora es un requisito. Todo trabajo directamente social o colectivo efectuado en gran escala requiere, en mayor o menor medida, una dirección que medie la armonía de las actividades individuales y ejecute aquellas funciones generales derivadas del movimiento del cuerpo productivo total por oposición al movimiento de sus órganos separados. Un solista de violín se dirige a sí mismo, una orquesta necesita un director. Esta función directiva, vigilante y mediadora se convierte en función del capital, no bien el trabajo que le está sometido se vuelve cooperativo. La cooperación entre los asalariados no es nada más que un efecto del capital que los emplea simultáneamente. La conexión entre sus funciones, su unidad como cuerpo productivo global, radican fuera de ellos, en el capital que los reúne y los mantiene cohesionados. La conexión entre sus trabajos se les enfrenta idealmente como plan, prácticamente como autoridad del capitalista, como poder de una voluntad ajena que somete a su objetivo la actividad de ellos. Por consiguiente, si conforme a su contenido la dirección capitalista es dual, porque lo es el proceso de producción mismo al que debe dirigir, de una parte, proceso social de trabajo para la elaboración de un producto, de otra, proceso de valorización de capital. Con arreglo a su forma, esa dirección es despótica. Con el desarrollo de la cooperación en mayor escala, este despotismo desenvuelve sus formas más peculiares. Así como el capitalista, no bien el capital, ha alcanzado esa magnitud mínima con la cual comienza la producción verdaderamente capitalista, se desliga primero del trabajo manual. Hay un momento que el capitalista ya no necesita hacer el trabajo manual. Ahora, a su vez, abandona la función de vigilar directa y constantemente a los diversos obreros y grupos de obreros, transfiriéndole a un tipo especial de asalariados, transfiriéndole la vigilancia a un tipo especial de asalariados. Al igual que un ejército requiere oficiales militares, la masa obrera que coopera bajo el mando del mismo capital necesita altos oficiales, los managers, y suboficiales industriales, capataces y, bueno, overlockers, que durante el proceso de trabajo ejerzan el mando en nombre del capital. Me salteo este pasaje y leo esto. El capitalista no es capitalista por ser director industrial, sino que se convierte en jefe industrial porque es capitalista. El mando supremo en la industria se transforma en atributo del capital, así como en la época feudal el mando supremo en lo bélico y lo judicial era atributo de la propiedad territorial. Este pasaje me parece importante porque el texto está diciendo que el poder se funda en la propiedad, no la propiedad en el poder. Por eso es tan importante
señalar siempre el problema de la propiedad privada de los medios de producción. Algo que rara vez veremos en las placas de agitación del Frente de Izquierda y de los trabajadores. El obrero es propietario de su fuerza de trabajo mientras regatea, como vendedor de la misma, con el capitalista y solo puede vender lo que posee, su fuerza de trabajo individual, aislada. En modo alguno se modifica esta relación porque el capitalista adquiera 100 fuerzas de trabajo en vez de una, o ajuste contratos no con uno, sino con 100 obreros independientes entre sí. Puede utilizar los 100 obreros sin hacer que cooperen. El capitalista, por consiguiente, paga el valor de 100 fuerzas de trabajo autónomas, pero no paga la fuerza de trabajo combinada de los 100. En cuanto a personas independientes, los obreros son seres aislados que entran en relación con el mismo capital, pero no entre sí. Y esto es clave, porque de repente ya no es que simplemente el capitalista explota 100 obreros individuales, sino que además explota el esfuerzo combinado de los 100, que multiplica las potencias de cada uno individualmente. Pero se paga el equivalente de la fuerza de trabajo de cada uno y no la fuerza combinada. Su cooperación no comienza sino en el proceso de trabajo, pero en el proceso laboral ya han dejado de pertenecer a sí mismos. Al ingresar a ese proceso, el capital se los ha incorporado. En cuanto cooperadores, en cuanto miembros de un organismo laborante, ellos mismos no son más que un modo particular de existencia del capital. La fuerza productiva que desarrolla el obrero como obrero social es, por consiguiente, fuerza productiva del capital. La fuerza productiva social del trabajo se desarrolla gratuitamente, no bien se pone a obreros en determinadas condiciones, que es precisamente lo que hace el capital. Como la fuerza productiva social del trabajo no le cuesta nada al capital, como por otra parte el obrero no la desarrolla antes que su trabajo mismo pertenezca al capitalista, esa fuerza productiva aparece como si el capital la poseyera por naturaleza, como su fuerza productiva inmanente. Y acá me equivoqué el link porque puse la misma página que está acá, pero es otra página. A ver, 405. El texto que ya vimos. En la página 402. ¿ya lo leímos? No, 405. No, 376. Está en el tomo anterior. En la página 376 dice, ya no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino los medios de producción los que emplean el obrero. 376, vamos a la 3. No, estamos en el volumen 2. Bueno, bueno, no abrí el otro volumen. Pero está esta cita que en la página 376 del volumen anterior, está esta cita que podemos linkear con esta idea de que ya no son los obreros los que emplean los medios de producción, sino que son los medios de producción los que emplean al obrero. En la sociedad moderna, ese poder de los reyes asiáticos y Egipto, bueno, acá lo que me importaba es la idea de que hace su entrada en escena como capitalista aislado o, en el caso de las sociedades anónimas, como capitalista combinado. Así como apareció el concepto de obrero combinado, tenemos también el concepto de capitalista combinado. En este párrafo aparece la diferenciación con la cooperación prehistórica, la cooperación medieval, y me interesa centrarme en la cooperación. Frente a ellas, la cooperación capitalista no se presenta como forma histórica particular de la cooperación, sino que la cooperación misma
aparece como forma histórica peculiar al proceso capitalista de producción, como forma que lo distingue específicamente. Así como la fuerza productiva social del trabajo desarrollada por la cooperación se presenta como fuerza productiva del capital, la cooperación misma aparece como forma específica del proceso capitalista de producción, en antítesis al proceso de producción de trabajadores independientes aislados o asimismo de pequeños patrones. Se trata del primer cambio que experimenta el proceso real de trabajo por su subsunción bajo el capital. Subsunción es sinónimo de subordinación. Este cambio se opera de un modo natural. Por supuesto, la ocupación simultánea de un gran número de asalariados en el mismo proceso de trabajo constituye el punto de partida de la producción capitalista. Dicho punto coincide con el momento en que el capital comienza a existir. Si bien, pues, el modo capitalista de producción se presenta por una parte como necesidad histórica para la transformación del proceso de trabajo en un proceso social, por la otra, esa forma social del proceso de trabajo aparece como método aplicado por el capital para explotar más lucrativamente ese proceso, aumentando su fuerza productiva. Y termina diciendo, la cooperación simple es siempre la forma predominante en aquellos ramos de la producción donde el capital opera en gran escala, pero sin que la división del trabajo o la maquinaria desempeñen un papel significativo. Este último pasaje que leí sirve para distinguir entre cooperación, manufactura y maquinaria y gran industria, digamos. Entre cooperación, manufactura y gran industria. Hay cooperación cuando el capital opera en gran escala, sin que la división del trabajo tenga un papel significativo y sin que haya maquinaria. Entrémosle ahora al capítulo 12, división del trabajo y manufactura, en cuya página 427, cuando arranca el punto 4, división del trabajo dentro de la manufactura, ese primer párrafo es una recapitulación del mismo índice que ya está establecido con los subtítulos dentro de este capítulo, pero a mí me sirvió para ordenar al menos esos 4 puntos en esto que puse acá al costado. Todo este capítulo está dividido así. El primer punto, doble origen de la manufactura, que ahora vamos a ver ejemplificado con la fabricación de coches y la fabricación de agujas. Sus elementos simples, el obrero parcial y las herramientas. Después el mecanismo conjunto de estos elementos simples en la manufactura que va a llamar heterogénea y la que va a llamar orgánica. Después la división del trabajo, la división manufacturera, la diferencia entre la división del trabajo a nivel de la manufactura y a nivel social, y el carácter capitalista de la manufactura. Después vamos a volver a esto, pero para que tengamos presente el mapa. Doble origen de la manufactura. La manufactura surge de 2 maneras. Una, que le llama combinación de oficios artesanales independientes, se ejemplifica con la fabricación de coches, donde se coordina el trabajo del tapicero, del cerrajero, del latonero, etcétera, para fabricar un producto, es decir, cada uno de esos obreros, cada uno de esos artesanos fabrica una parte y todas esas partes después se combinan en un producto final, que en este caso es el coche. Entonces, por un lado, la manufactura surge como combinación de oficios artesanales independientes y distintos. Y la otra vertiente es la cooperación de artesanos de un mismo oficio. Todos hacen lo mismo. Como por ejemplo, la producción de papel, la producción de agujas y no me acuerdo qué más, qué otro ejemplo daba
acá. Imprenta. Ah, los tipos para imprenta, gracias, exacto. Y resume al final de la página 411 eso que desarrolló en párrafos extensos. Surge, por una parte, de la combinación, acá está, de oficios artesanales autónomos de índole diversa, que pierden su autonomía y se vuelven unilaterales hasta el punto de no constituir más que operaciones parciales, mutuamente complementarias en el proceso de producción de una y la misma mercancía. Esto es porque el cerrajero, por ejemplo, que empieza a trabajar en el taller de fabricación de coches, poco a poco deja de hacer cerraduras en general. Se dedica a hacer cerraduras para coches y para los coches específicos que se realizan para esa manufactura. Por eso dice que el oficio se vuelve unilateral, hasta el punto de no constituir más que operaciones parciales mutuamente complementarias en el proceso de producción, porque no solamente va a hacer cerraduras para coches, sino que va a hacer cerraduras para ese coche que tiene que encajar en el agujero que le deja el tapicero para la puerta, en fin. Eso está detallado en los párrafos que nos salteamos. Y la otra vertiente dice: la manufactura se inicia, por otro lado, a partir de la cooperación de artesanos del mismo oficio, disgrega el mismo oficio individual en sus diversas operaciones particulares y las aísla y autonomiza hasta el punto en que cada una de las mismas se vuelve función exclusiva de un obrero particular. Entonces, para la fabricación de agujas, si fabricar una aguja lleva 20 operaciones, se le asigna cada operación a un obrero distinto y tenemos 20 obreros realizando una operación distinta cada uno, y de esa manera también se parcializa el trabajo del artesano, que antes sabía realizar las 20 operaciones y poco a poco va perdiendo 19 de esas 20 operaciones porque solo se dedica a hacer una de esas 20 operaciones. Compuesta o simple, la operación sigue siendo artesanal y por tanto, dependiendo del vigor, habilidad, rapidez y seguridad del obrero individual en el manejo de su instrumento. El artesanado continúa siendo la base técnica estrecha que excluye en realidad el análisis científico del proceso de producción, ya que todo el proceso parcial recorrido por el producto debe ser ejecutable como trabajo parcial de índole artesanal, precisamente porque de esta manera la destreza artesanal continúa siendo la base del proceso de producción. Cada obrero queda ligado exclusivamente a una función parcial y su fuerza de trabajo se transforma en órgano vitalicio de dicha función. Esto quiere decir que en esta etapa de la manufactura, los obreros todavía tienen cierto control sobre el proceso de producción, porque son indispensables. Que sean órganos vitalicios significa que el tipo que sabe hacer tal cosa se queda ahí haciendo esa cosa y tiene el poder de parar la producción. De hecho, ahora lo vamos a leer el pasaje donde dice que durante los siglos que hubo manufactura no paró de haber quilombos. Segundo apartado, el obrero parcial y su herramienta, que son los elementos simples de la manufactura. Si enfocamos más de cerca y en detalle nuestro objeto, comprobaremos en primer término que un obrero dedicado de por vida a ejecutar la misma operación simple convierte su cuerpo entero en órgano automático y unilateral de dicha operación, y que por eso emplea en ella menos tiempo que el artesano que efectúa alternativamente toda una serie de operaciones. Pero el obrero colectivo, combinado, que constituye el mecanismo vivo de la manufactura, se compone tan solo de esos obreros parciales y unilaterales. En comparación con la artesanía independiente, pues, se produce más en menos tiempo. Esa es la clave de todo. Esto es, se acrecienta la fuerza productiva del trabajo. Asimismo, una vez que el trabajo parcial se ha vuelto autónomo, convirtiéndose en función exclusiva de una persona, su método se perfecciona.
La repetición continua de la misma actividad limitada y la concentración de la atención en dicha actividad enseñan empíricamente a alcanzar, con el empleo mínimo de fuerzas, el efecto útil propuesto. Pero como las diversas generaciones de trabajadores conviven siempre y cooperan al mismo tiempo en las mismas manufacturas, los secretos técnicos del oficio, adquiridos de esa suerte, pronto se afianzan, acumulan y transmiten. En realidad, la manufactura promueve el virtuosismo del obrero detallista. Es importante esta idea. La manufactura promueve el virtuosismo del obrero detallista, puesto que reproduce en el interior del taller y lleva sistemáticamente hasta sus extremos la segregación natural de los oficios, segregación a la que ya encontró preexistente en la sociedad. Su transformación del trabajo parcial en ocupación vitalicia de un hombre, por otra parte, corresponde a la tendencia de sociedades anteriores a hacer hereditarios los oficios, a petrificarlos en castas, o, caso que determinadas condiciones históricas suscitaran una variabilidad del individuo incompatible con el régimen de castas, a osificarlos en gremios. Castas y gremios surgen de la misma ley natural que regula la diferenciación de plantas y animales en especies y variedades, solo que cuando se alcanza cierto grado de desarrollo, el carácter hereditario de las castas o el exclusivismo de los gremios son establecidos por decreto como ley social. Acá alguien quiere la página 449, cuando lleguemos ahí, recordemos lo de ocupación vitalicia y órgano vitalicio de este obrero parcial que ha visto promovido el virtuosismo de su destreza. Un artesano que ejecuta sucesivamente los diversos procesos parciales en la producción de una obra debe cambiar hora de lugar, hora de instrumento. El paso de una operación a otra interrumpe el curso de su trabajo y genera poros, por así decirlo, en su jornada laboral. Cuando el artesano ejecuta continuamente y durante todo el día la misma operación, esos poros se cierran o bien desaparecen en la medida en que decrece el cambio de una operación por otra. La productividad acrecentada obedece aquí a un gasto creciente de fuerza de trabajo en un espacio dado de tiempo, intensidad creciente del trabajo, pues, o a una disminución del consumo improductivo de fuerza de trabajo. Ese excedente en la aplicación de fuerzas exigida por todo tránsito del reposo al movimiento, en efecto, se compensa por la duración mayor de la velocidad normal una vez alcanzada. Por otra parte, la continuidad de un trabajo uniforme destruye la tensión y el impulso de los espíritus vitales que encuentran su esparcimiento y su estímulo en el cambio mismo de actividades. Fíjense cómo describe el modo en que poco a poco se van cerrando estos poros que interrumpen la producción, haciendo que el trabajador cambie de una actividad a otra. Al dividir el trabajo, repartirlo en distintos obreros, el proceso se puede hacer continuo, y si están pensando en la película Tiempos Modernos de Chaplin, es porque acá no se ve cuál es la diferencia entre esos términos que a veces nos enseñan de Fordismo, Taylorismo, la división del trabajo que comenzó en el siglo XX. Ya estaba acá en la manufactura eso. No había una cinta transportadora, pero está describiendo exactamente el proceso que conocemos como Fordismo y Taylorismo. No hay conceptualmente algo nuevo. Hay tecnológicamente algo nuevo, pero conceptualmente no. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Nahuel. Adelante, Nahuel. No, que justamente tenía anotada esa pregunta, porque se va desarrollando todo, y aunque aún dice acá que lo que prima es la capacidad del artesano todavía, no como en la gran industria en donde ya se incorpora directamente la acción de la máquina, pero hasta dónde lo que viene a suceder, porque creo que el taylorismo es el principio del siglo XX, ¿no? Todavía no Marx no llegó a ver eso.
pero ya lo está describiendo. Y el párrafo que vos citaste del tomo anterior o del volumen anterior, en donde el obrero ya no utiliza la máquina, sino que la máquina utiliza al obrero, es lo que a mí me surge de que también me llevó a ver de vuelta a tiempos modernos y ver las escenas esas satirizadas del obrero solo pegándole y mirando por un costado y que se le pasa la producción por la cinta. Ya está anunciado acá, aunque no hayamos llegado a ese periodo en el texto, ¿no? Del desarrollo de las máquinas. Claro. Entonces, se va complicando, o sea, va anunciando cosas, volvemos para atrás, vamos para adelante, pero acá lo que creo yo es que todavía prima la capacidad del artesano como conocimiento de su labor, aunque ya está siendo parcializada. Si Sí. primero le robaron los medios de producción, ahora ya directamente el conocimiento total sobre la producción, pero estaba buenísimo eso, me parecía que estaba importante resaltarlo, porque es algo que sucede de leer el texto y de tenerlo claro. Claro, sí, sí, surge la pregunta de si no se le están poniendo nombres nuevos a cosas que ya tenían nombre. Y cuando uno ve cómo funciona la industria editorial y ese afán de novedades, a veces por estar a la moda y tener el último texto de tal o cual autor, uno pierde de vista que no está diciendo cosas nuevas, sino que le está poniendo nombres, neologismos a procesos que ya habían sido conceptualizados. Porque en el fondo lo que buscan es optimizar el tiempo de trabajo. Uh-huh. Y Exacto. hacer lo mismo, mejores cosas en menor cantidad de tiempo. Exacto. Y me encanta la forma poética que tiene para describir el hacer SEO, ese del espíritu del obrero, que es buenísimo. La productividad del trabajo no solo depende del virtuosismo del trabajador, sino además de la perfección de sus herramientas. Recuerden que acá estamos viendo el obrero parcial y su herramienta, que son los elementos simples. En los procesos de trabajo diferentes se emplean herramientas de la misma clase, instrumentos cortantes, perforantes, punzantes, etc. Y en el mismo proceso de trabajo, un mismo instrumento sirve para diversas operaciones. Sin embargo, no bien las distintas operaciones de un proceso de trabajo quedan recíprocamente disociadas y cada operación parcial adquiere en manos de un obrero parcial la forma lo más adecuada y por ende lo más exclusiva posible, se vuelven necesarios cambios en las herramientas que antes servían para distintas finalidades. La orientación de su cambio de forma resulta de la experiencia acerca de las dificultades especiales que se oponen a la forma no modificada. La diferenciación de los instrumentos de trabajo, en virtud de la cual instrumentos de la misma clase adquieren formas fijas especiales para cada aplicación útil particular, y su especialización, merced a la cual cada uno de tales instrumentos especiales solo opera con toda eficacia en las manos de un obrero parcial específico, son rasgos característicos de la manufactura, diferenciación y especialización de las herramientas. Y acá viene un ejemplo. En la ciudad de Birmingham se producen unas 500 variedades de martillos, y no solo cada una de ellas sirve únicamente para un proceso de producción, sino que cierto número de variedades a menudo no sirven más que para tal o cual operación en el mismo proceso. El periodo manufacturero simplifica, mejora y multiplica las herramientas de trabajo, adaptándolas a las funciones especiales y exclusivas de los obreros parciales. Y acá viene una nota al pie maravillosa que dice lo siguiente. En su obra sobre el origen de las especies, que ha hecho época, Darwin observa con respecto a los órganos naturales de plantas y animales. Mientras un mismo órgano tiene que ejecutar diversos tipos de trabajo, tal vez pueda encontrarse un motivo de su mutabilidad en el hecho de que la selección natural conserva o suprime toda pequeña variación formal, en este caso, menos cuidadosamente que cuando aquel órgano está destinado a un solo propósito especial. Del mismo modo,
Los cuchillos que están adaptados para cortar todo tipo de cosas pueden ser, en líneas generales, de una misma forma, pero un instrumento destinado a que se lo utilice exclusivamente de una manera, es necesario que tenga una forma diferente para cada uso diferente. Destaco la nota al pie para subrayar la manera en que Marx está pensando la sociedad, en los términos de la evolución biológica. Tercer apartado. Las dos formas fundamentales de la manufactura. La manufactura heterogénea y manufactura orgánica. Que acá puse con los colores donde están definidas o caracterizadas. La manufactura heterogénea es el ensamblamiento puramente mecánico de productos parciales independientes, mientras que la manufactura orgánica es una secuencia de procesos y manipulaciones interrelacionados. Y acá los ejemplos son el reloj, que si no llegaron a leer esta página, léanla porque es extraordinaria. ¿Cuántas partes tiene un reloj? Y paso a esta parte del texto que dice: solo unas pocas piezas del reloj pasan por distintas manos y todos estos miembros dispersos se reúnen por primera vez en la mano que finalmente los ensambla en un todo mecánico. Esta relación externa entre el producto terminado y sus diversos elementos hace que en este caso, como en el de las obras similares, la combinación de los obreros parciales en el mismo taller resulte aleatoria. O sea, pueden estar en el mismo taller o pueden estar cada uno en su casa. Los trabajos parciales bien pueden practicarse a su vez como oficios artesanales mutuamente independientes. Tal es lo que ocurre en los cantones de Vaud y Neuchâtel, mientras que en Ginebra, por ejemplo, existen grandes manufacturas de relojes, esto es, la cooperación directa de los obreros parciales bajo el mando de un capitalista. Pero también en este último caso es raro que se fabriquen en la manufactura misma la esfera, las cuerdas y las cajas. La empresa manufacturera combinada solo es lucrativa aquí cuando se dan condiciones excepcionales, ya que la competencia entre los obreros que han de trabajar en sus domicilios es la máxima. El fraccionamiento de la producción en una masa de procesos heterogéneos deja poco lugar al empleo de medios de trabajo colectivos, y el capitalista, en el caso de la fabricación dispersa, ahorra la inversión que demandan los edificios fabriles. Es decir, teletrabajo. Aún así, la posición de este obrero detallista que trabaja en su casa, pero para un solo capitalista, difiere radicalmente de la del artesano independiente que trabaja para sus propios clientes. Esto en relación a la manufactura heterogénea. Ahora vamos a la manufactura orgánica. El segundo tipo de manufactura, su forma consumada, produce obras que recorren fases de desarrollo interrelacionadas, una secuencia de procesos consecutivos, como sucede con el alambre en la fabricación de agujas de coser, por ejemplo, que pasa por las manos de 72 y hasta 92 obreros parciales específicos. Salteo todo esto y voy a lo siguiente. Si consideramos el taller como un solo mecanismo colectivo, la materia prima se encuentra simultáneamente y de una vez en toda su fase de producción. El obrero colectivo, constituido por la combinación de los obreros detallistas, tira del alambre con una parte de sus numerosas manos, armadas de instrumentos, mientras con otras manos e instrumentos lo tensa y con otras lo corta, lo aguza, etc. De una sucesión temporal, los diversos procesos escalonados pasan a convertirse en una yuxtaposición espacial. Con esto enfatiza la capacidad de este obrero combinado, colectivo, de esta bestia fantástica constituida por obreros detallistas, obreros parciales, que es capaz de realizar al mismo tiempo un sinfín de operaciones. Es evidente que esta interdependencia directa de los trabajos y por tanto de los obreros
obliga a cada individuo a no emplear para su función más que el tiempo necesario, con lo cual se genera una continuidad, uniformidad, regularidad, orden y sobre todo una intensidad en el trabajo radicalmente distintas de las que imperan en la artesanía independiente e incluso en la cooperación simple. Acá está diferenciando la manufactura de la cooperación simple. En la producción de mercancías en general, el hecho de que en una mercancía no se emplee más tiempo de trabajo que el socialmente necesario para su fabricación se presenta como norma exterior impuesta por la competencia y se presenta así porque, expresándolo de un modo superficial, todo productor individual se ve obligado a vender la mercancía a su precio de mercado. En la manufactura, por el contrario, el suministro de una cantidad dada de productos en un espacio dado de tiempo se convierte en ley técnica del proceso de producción mismo. Esta distinción es, en la producción de mercancías en general, cada productor está obligado por la competencia a realizar el trabajo lo más cerca posible del promedio de tiempo socialmente necesario, o, si puede, por debajo. Pero en la manufactura es el suministro de una cantidad dada de productos en un espacio dado de tiempo se convierte en una ley técnica del proceso de producción. Y ahora se va a entender cuando veamos el apartado, que es el próximo apartado de la división del trabajo en la manufactura y en la sociedad. La división manufacturera del trabajo, pues, no solo simplifica y multiplica los órganos cualitativamente diferentes del obrero colectivo social, sino que además genera una proporción matemáticamente fija para el volumen cuantitativo de esos órganos. Vale decir, para el número relativo de obreros o la magnitud relativa de los grupos de obreros en cada función especial. Desarrolla, a la par de la subdivisión cualitativa, la regla y proporcionalidad cuantitativas del proceso social de trabajo. Es decir, la división manufacturera del trabajo no solo simplifica y multiplica la capacidad de trabajo, sino que además establece una proporción. ¿Cuántos obreros hacen falta para tal actividad? Creo que viene después lo de... sí. Si leen el ejemplo de las botellas, de cómo se fabrican las botellas es extraordinario, las botellas de vidrio, el mismo proceso de trabajo dice cuántos obreros tienen que haber. Y si falta uno, se paraliza ese departamento, esa sección del trabajo. Bien, hasta aquí todavía no tenemos maquinaria y el texto aclara. La maquinaria específica del periodo manufacturero sigue siendo el obrero colectivo mismo, formado por la combinación de muchos obreros parciales. Las diversas operaciones que el productor de una mercancía ejecuta alternativamente y que se entrelazan en la totalidad de su proceso de trabajo, le plantean exigencias diferentes. En una de aquellas debe emplear más fuerzas, en la otra más destreza, en la tercera más atención intelectual, etc. Y el mismo individuo no posee estas cualidades en grado igual. Tras la separación, autonomización y aislamiento de las diversas operaciones, se distribuye, clasifica y agrupa a los trabajadores según sus cualidades predominantes. Y si bien sus peculiaridades naturales constituyen la base en la que se injerta la división del trabajo, la manufactura, una vez implantada, desarrolla fuerzas de trabajo que por naturaleza solo sirven para desempeñar una función especial y unilateral. El obrero colectivo posee ahora, en un grado igualmente elevado de virtuosismo, todas las cualidades productivas y las ejercita a la vez y de la manera más económica, puesto que emplea todos sus órganos, individualizados en obreros o grupos de obreros particulares, exclusivamente para su función específica. Atención, la unilateralidad e incluso la imperfección del obrero parcial se convierte en su perfección en cuanto miembro del obrero colectivo. ¿Qué significará que incluso la imperfección del obrero sea su perfección en cuanto miembro del obrero colectivo? Ahí lo vamos a ver.
el hábito de desempeñar una función unilateral lo transforma en órgano actuante naturalmente seguro de la misma, mientras que la interconexión del mecanismo total lo obliga a funcionar con la regularidad inherente a la pieza de una máquina. Como las diversas funciones del obrero colectivo son más simples o más complejas, más elementales o más elevadas, sus órganos, las fuerzas de trabajo individuales, requieren un grado de adiestramiento muy diferente y poseen, por ende, valores muy dispares. Acá asoma el tema de la educación. La manufactura, pues, desarrolla una jerarquía de las fuerzas de trabajo a las que corresponde una escala de salarios. Si de una parte el obrero individual es asignado y anexado vitaliciamente a una función unilateral, las diversas operaciones laborales se adaptan a sí mismo a esa jerarquía de capacidades naturales y adquiridas. Aún así, todo el proceso de producción conlleva ciertas manipulaciones simples que cualquier hombre común y corriente es capaz de ejecutar. Las mismas quedan separadas ahora de su conexión fluida con los momentos más importantes de la actividad y se osifican como funciones exclusivas. En todos los oficios de los que se apodera, como vemos, la manufactura, genera una clase de trabajadores que la industria artesanal excluía por entero, los llamados obreros no calificados. Así como aquella, a costa de la capacidad conjunta de trabajo, desenvuelve hasta el virtuosismo la especialización totalmente unilateralizada, comienza también a hacer de la carencia de todo desenvolvimiento una especialización. Ser obrero no calificado empieza a ser una especialización. No tener ninguna destreza particular, no haber desarrollado el virtuosismo detallista empieza a ser una especialización. Junto a la gradación jerárquica entra en escena la simple separación de los obreros en calificados y no calificados. En el caso de los últimos, los costos de aprendizaje desaparecen totalmente. En el de los primeros, se reducen si se los compara con el artesano, porque se ha simplificado la función. El artesano dominaba todo el proceso y el obrero parcial ahora solo domina una parte. Entonces, los costos de su aprendizaje bajaron un montón. Y en ambos casos, tanto del obrero calificado como del no calificado, disminuye el valor de la fuerza de trabajo. La excepción se registra cuando el desdoblamiento del proceso de trabajo genera nuevas funciones comprensivas que en la industria artesanal no existían en absoluto o no habían adquirido un volumen similar. La desvalorización relativa de la fuerza de trabajo a causa de la supresión o mengua de los costos de aprendizaje implica directamente una mayor valorización del capital, pues todo lo que reduce el tiempo necesario para la reproducción de fuerza de trabajo expande los dominios del plus trabajo. O sea, si el trabajador es más barato, lo es porque el tiempo necesario para reproducir su fuerza de trabajo es menor y por lo tanto, si la jornada se mantiene con la misma extensión, al reducirse el tiempo de trabajo necesario, aumenta el tiempo de plus trabajo. Y todas estas ideas me sirven para hacer otro link con una nota que me pasó Ricardo, pero que ustedes habrán visto de diversas maneras, que es una nota que salió hace poco en el New York Times, donde se preguntan si la inteligencia artificial acabará con trabajos básicos. ¿La inteligencia artificial acabará con los trabajos básicos y mecánicos? Es decir, aparece un desarrollo técnico de las fuerzas productivas y la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar? Y fíjense cómo acá hay una idea que podría permitir iniciar una hipótesis de trabajo al respecto, que dice, la excepción se registra cuando el desdoblamiento del proceso de trabajo genera nuevas funciones
que en la industria artesanal no existían en absoluto, no habían adquirido volumen similar. Aparecen nuevas funciones, nuevos trabajos que hay que aprender, pero otra vez el proceso de abaratamiento, el proceso de la competencia que empuja la innovación tecnológica y abarata los costos, impacta también en esas ramas de la producción donde habían aparecido nuevas funciones, nuevos trabajos. Último apartado, si no me equivoco. División del trabajo dentro de la manufactura y división del trabajo dentro de la sociedad. Marita levantó la mano. Adelante, Marita. Sí, gracias por compartir este link a Ricardo también, y si lo podrían subir al chat para después leerlo Ahora lo comparto. luego del curso, por favor. Ahora lo porque es comparto. interesante. Sí, lo Gracias, comparto. querida. De este apartado me interesa señalar la idea que está en la página 429 de que la densidad es un elemento relativo, pues dice, un país relativamente poco poblado, pero cuyos medios de comunicación han alcanzado un buen desarrollo, tiene una población más densa que otro más poblado, pero con medios de comunicación no desarrollados. En este sentido, por ejemplo, los estados septentrionales de la Unión Norteamericana están más densamente poblados que la India. Estados Unidos tiene una mayor densidad, aunque tenga menor cantidad de población, porque tiene medios de comunicación, rutas, telégrafo, etc. Esa es una idea, que la densidad es un elemento relativo. Siendo la producción y circulación de mercancías el supuesto general del modo capitalista de producción, la división manufacturera del trabajo requiere que la división del trabajo dentro de la sociedad haya alcanzado ya cierto grado de madurez y desarrollo. Y viceversa, la división manufacturera del trabajo reactúa desarrollándola y multiplicándola sobre esa división social del trabajo. Acá vemos esa ida y vuelta que la palabra mágica dialéctica debería hacernos comprender, pero es mejor desarrollar en lugar de tirar dialéctica y no explicar nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que genera la conexión entre los trabajos independientes del ganadero, el curtidor, el zapatero, la existencia de sus productos respectivos como mercancías? ¿Qué caracteriza, por el contrario, la división manufacturera del trabajo? Que el obrero parcial no produce mercancía alguna. Solo el producto colectivo de los obreros parciales se transforma en mercancía. La división del trabajo en el interior de la sociedad está mediada por la compra y la venta de los productos de diversos ramos del trabajo. En cambio, la interconexión de los trabajos parciales en la manufactura está mediada por la venta de diversas fuerzas de trabajo al mismo capitalista, que las emplea como fuerza de trabajo combinada. Me estoy deteniendo en los pasajes para advertir específicamente la diferencia entre la división del trabajo a nivel social y la división del trabajo a nivel de la manufactura. Pero esta tendencia constante de las diversas esferas de la producción a ponerse en equilibrio solo se manifiesta como reacción contra la constante abolición de dicho equilibrio. La norma que se cumplía planificadamente y a priori en el caso de la división del trabajo dentro del taller, opera cuando se trata de la división del trabajo dentro de la sociedad solo a posteriori como necesidad natural intrínseca, muda, que solo es perceptible en el cambio barométrico de los precios de mercado y que se impone violentamente a la desordenada arbitrariedad de los productores de mercancías. Lo que está señalando en todos estos pasajes es que a nivel de la manufactura, en la fábrica, el trabajo está férreamente organizado, la división del trabajo se establece de manera despótica, bajo la vigilancia de los capataces pagados por el capitalista, mientras que a nivel de la sociedad, la división del trabajo se realiza de manera anárquica, sin plan, sin coordinación, según vaya y venga el viento de los precios. La división manufacturera del trabajo supone la autoridad
incondicional del capitalista sobre hombres reducidos a meros miembros de un mecanismo colectivo, propiedad de aquel. En cambio, la división social del trabajo contrapone a productores independientes de mercancías que no reconocen más autoridad que la de la competencia. La coerción que ejerce sobre ellos la presión de sus mutuos intereses, así como también, en el reino animal, la guerra de todos contra todos mantiene en mayor o menor medida las condiciones de existencia de todas las especies. ¿No? Al interior de la manufactura, despotismo. En la producción a nivel social, anarquía. La misma conciencia burguesa que celebra la división manufacturera del trabajo, la anexión vitalicia del obrero a una operación parcial y la subordinación incondicional de los obreros parciales al capital como una organización del trabajo que acrecienta la fuerza productiva de los mismos, denuncia por eso con igual vigor todo control y regulación sociales y conscientes del proceso de producción. Control y regulación en los que ve un cercenamiento de los sacrosantos derechos de propiedad, de la libertad y de la genialidad que se determina a sí misma del capitalista individual. Es sumamente característico que los entusiastas apologistas del sistema fabril no sepan decir nada peor contra cualquier organización general del trabajo social que en caso de realizarse, la misma transformaría a la sociedad entera en una fábrica. Si la anarquía de la división social del trabajo y el despotismo de la división manufacturera del trabajo se condicionan mutuamente en la sociedad del modo de producción capitalista, encontramos, por el contrario, que formas anteriores de la sociedad, en las cuales la especialización de las industrias se desarrolla primero de manera espontánea, cristalizando luego y por último consolidándose legalmente, ofrecen de una parte la imagen de una organización planificada y autoritaria del trabajo social, mientras que de otra parte excluyen por entero la división del trabajo dentro del taller o solo la desarrollan en una escala raquítica o de un modo esporádico y casual. Esto es interesantísimo. Después pueden leerlo en detalle, pero está diciendo que al contrario de lo que ocurre en la división manufacturera del trabajo, al contrario de lo que ocurre en el capitalismo, en las sociedades donde se planificaba socialmente había una planificación despótica, pero al interior de los talleres, más o menos los trabajadores se organizaban como querían. Y está esta cita de Miseria de la Filosofía, el librito que tiene Ludmila. Marx se cita a sí mismo y dice: se puede formular como regla general que cuanto menos regida por la autoridad esté la división del trabajo dentro de la sociedad, tanto más se desarrollará la división del trabajo dentro del taller, y tanto más estará sometida allí a la autoridad de uno solo. De manera que la autoridad en el taller y la que existe en la sociedad en lo tocante a la división del trabajo están en relación inversa, asegura Marx. O sea, cuanto más planificada es la división del trabajo a nivel social, más relajada es a nivel del taller, y viceversa. Pues hay que ver si esto se cumple en la realidad, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de entender qué dice el texto. Termina este apartado diciendo: los obreros, en líneas generales, quedaban tan ligados a sus medios de producción como el caracol a su concha, con lo cual faltaba el fundamento primero de la manufactura, la autonomización de los medios de producción en cuanto capital frente al obrero. Mientras que la división del trabajo dentro de la sociedad en su conjunto se encuentre o no mediada, esa división por el intercambio de mercancías es común a las formaciones económico-sociales más diversas. La división manufacturera del trabajo configura una creación plenamente específica del modo capitalista de producción. Y por eso, el último apartado se llama el carácter capitalista de la manufactura. Al igual que en la cooperación simple, el cuerpo actuante del trabajo es, en la manufactura, una forma de existencia del capital. El mecanismo social de la producción compuesto por los numerosos obreros parciales pertenece al capitalista. Por ende,
La fuerza productiva resultante de la combinación de los trabajos se presenta como fuerza productiva del capital. La manufactura propiamente dicha no solo somete a los obreros, antes autónomos, al mando y la disciplina del capital, sino que además crea una gradación jerárquica entre los obreros mismos. Mientras que la cooperación simple, en términos generales, deja inalterado el modo de trabajo del individuo, la manufactura lo revoluciona desde los cimientos y hace presa en las raíces mismas de la fuerza individual de trabajo. Mutila al trabajador, lo convierte en una aberración al fomentar su habilidad parcializada, cual si fuera una planta de invernadero, sofocando en él multitud de impulsos y aptitudes productivos, tal como en los estados del Plata, esto es, para nosotros y los uruguayos, se sacrifica un animal entero para arrebatarle el cuero o el cebo. No solo se distribuyen los diversos trabajos parciales entre distintos individuos, sino que el individuo mismo es dividido, transformado en mecanismo automático impulsor de un trabajo parcial. Bueno, el obrero se convierte en accesorio, y esto, los conocimientos, la inteligencia y la voluntad que desarrollan el campesino o el artesano independientes, aunque más no sea en pequeña escala, al igual que el salvaje que ejerce todo el arte de la guerra bajo la forma de astucia personal, ahora son necesarios únicamente para el taller en su conjunto. Si las potencias intelectuales de la producción amplían su escala en un lado, ello ocurre porque en otros muchos lados se desvanecen. Lo que pierden los obreros parciales se concentra enfrentado a ellos en el capital. Es un producto de la división manufacturera del trabajo el que las potencias intelectuales del proceso material de la producción se les contrapongan como propiedad ajena y poder que los domina. Este proceso de escisión comienza en la cooperación simple, en la que el capitalista frente a los obreros individuales representa la unidad y la voluntad del cuerpo social del trabajo, se desarrolla en la manufactura, la cual mutila al trabajador haciendo de él un obrero parcial, y se consuma en la gran industria, que separa del trabajo a la ciencia como potencia productiva autónoma y la compele a servir al capital. Es el capítulo próximo, ¿sí? El de la gran industria. En la manufactura, el enriquecimiento del obrero colectivo y por ende del capital en fuerza productiva social se halla condicionado por el empobrecimiento del obrero en fuerzas productivas individuales. La ignorancia, esto es una cita, es la madre de la industria, así como lo es de la superstición. La reflexión y la imaginación están sujetas a error, pero el hábito de mover la mano o el pie no dependen de la una ni de la otra. Se podría decir así, que en lo tocante a las manufacturas, su perfección consiste en poder desembarazarse del espíritu, de tal manera que se puede considerar al taller como una máquina cuyas partes son hombres. Y Marx agrega, es un hecho que a mediados del siglo XVIII algunas manufacturas, para ejecutar ciertas operaciones que pese a su sencillez constituían secretos industriales, preferían emplear obreros medio idiotas. Este es el sentido en el que la imperfección del obrero individual se convierte en perfección para el órgano colectivo del taller. En la página 441 abajo hay otra cita de Miseria de la Filosofía, que es la discusión con Proudhon. En la página 442, cierta atrofia intelectual y física es inseparable incluso de la división del trabajo en la sociedad como un todo. Emergen las patologías industriales, hay una nota al pie al respecto, sobre cómo en el periodo de la gran industria se amplió considerablemente el catálogo de las enfermedades obreras. Y esto para que no perdamos de vista en qué sección nos encontramos. Página 444. Como forma específicamente capitalista del proceso social de producción, la manufactura no es más que un método especial de producir plusvalor relativo. Eso es lo que estamos estudiando. Un método especial de producir plusvalor relativo, es decir, de reducir
el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Es decir, abaratar al obrero, abaratar su canasta de consumos, abaratar las herramientas, abaratar la fuerza de trabajo. Aquí hay una comparación con la antigüedad clásica, donde en lugar de enfatizar el valor de cambio, se enfatizaba el valor de uso. Y me interesa destacar, ¿ya terminamos? Sí. Este pasaje. Aunque la manufactura, como hemos visto, además de la gradación jerárquica de los obreros, establece una separación simple entre obreros calificados y no calificados, la influencia preponderante de los primeros hace que el número de los últimos se mantenga muy restringido. Aunque adapta las operaciones particulares al diferente grado de madurez, fuerza y desarrollo de su órgano vivo de trabajo, y promueve, por tanto, la explotación productiva de mujeres y niños, esta tendencia fracasa en términos generales por los hábitos y la resistencia de los obreros varones. Aunque la disociación de la actividad artesanal abate los costos de adiestramiento y, por ende, el valor de los obreros, para los trabajos de detalle más difíciles sigue siendo necesario un periodo de aprendizaje prolongado que los obreros reivindican celosamente, aún allí donde se ha vuelto superfluo. En Inglaterra, por ejemplo, nos encontramos con que las leyes de aprendices, con su aprendizaje de 7 años de duración, mantuvieron su plena vigencia hasta el término del periodo manufacturero, y solo la gran industria las arrojó por la borda. Vemos aquí, en este pasaje, la defensa corporativa de una formación obsoleta. Y lo digo en estos términos para que podamos realizar algunos vínculos, asociaciones a nuestro presente, como algunas porciones de la sociedad insisten en defender los últimos resabios de unas relaciones que ya no existen, o de unas maneras de hacer las cosas que ya no existen. Esto. Como la destreza artesanal continúa siendo la base de la manufactura y el mecanismo colectivo que funciona en ella no posee un esqueleto objetivo, independiente de los obreros mismos, este esqueleto objetivo va a aparecer en el próximo capítulo con la maquinaria, un esqueleto objetivo que permita prescindir de la destreza artesanal. Como todavía esto no existe, el capital debe luchar sin pausa contra la insubordinación de los obreros. La fragilidad de la naturaleza humana es tan grande, exclama el amigo Ure, que el obrero, cuanto más diestro es, se vuelve tanto más terco e intratable, y por tanto inflige, con sus maniáticos antojos, graves daños al mecanismo colectivo. De ahí que durante todo el periodo manufacturero cundan las quejas acerca de la indisciplina de los obreros. Y si no dispusiéramos de los testimonios de escritores contemporáneos, hablarían con la elocuencia de bibliotecas enteras los simples hechos de que desde el siglo XVI hasta la época de la gran industria el capital no lograra apoderarse de todo el tiempo de trabajo disponible de los obreros manufactureros, de que las manufacturas tienen vida breve y que con las inmigraciones y emigraciones de obreros abandonan un país para establecerse en otro. Al mismo tiempo, la manufactura no podía ni apoderarse de la producción social en toda su amplitud, ni revolucionarla en profundidad. Descollaba, como obra económica de artificio, sobre la amplia base de las artesanías urbanas y de la industria domiciliaria rural. Al alcanzar cierto grado de desarrollo, su propia y estrecha base técnica entró en contradicción con las necesidades de producción generadas por ella misma. Se suprime así, por una parte, el fundamento técnico de la anexión vitalicia del obrero a esto. Cuando aparece, perdón, voy a leer todo el pasaje porque me salté en vano. Una de sus creaciones más logradas fue el taller para la producción de los propios instrumentos de trabajo y ante todo también de los complejos aparatos mecánicos
ya empleados entonces. Un taller tal, dice Ure, desplegaba ante la vista la división del trabajo en sus múltiples gradaciones. El taladro, el escoplo, el torno, tenían cada uno sus propios obreros, jerárquicamente ordenados según el grado de su destreza. Este producto de la división manufacturera del trabajo, a su vez, producía máquinas. Y éstas eliminan la actividad artesanal en cuanto principio regulador de la producción social. Se suprime así, por una parte, el fundamento técnico de la anexión vitalicia del obrero a una función parcial y caen, por otra, las barreras que ese mismo principio oponía aún a la dominación del capital. Es decir, con la aparición de la máquina, ya no se necesita obreros vitalicios, ya no se necesitan obreros parciales con una destreza muy desarrollada, ya no se necesita al obrero detallista, se lo reemplaza, pero eso es lo que vamos a ver en el próximo encuentro. Quería compartir algo que seguramente alguien ya lo ha pensado, lo ha dicho mejor o lo ha refutado, pero a medida que iba pasando estos últimos 2 capítulos, sobre todo, iba recordando pasajes que tenía en la memoria de la situación de la clase obrera en Inglaterra, que es del 45, de Engels. Y me puse a pensar que en ese momento Marx todavía estaba en los manuscritos económicos filosóficos, en las tesis de Feuerbach, como dándole vuelta al asunto, y Engels ya lo estaba precisando en esta cuestión de la manufactura, de pasar de un artesanado a una forma de manufactura. O sea que ahí el trabajo colectivo, o al menos la cooperación, funcionó y permitió que el genio pudiera desarrollarlo a un nivel superior. Con lo cual cierro esta nota P diciendo que si yo pudiera elegir un tipo de amistad, quisiera que fuera como Federico Engels. También se tendría que hacer cargo de tus gastos y hasta de tus hijos. Claro, independientemente de lo personal. Compartí en el chat otra nota a propósito de lo que leímos, por si les interesa, porque habla de la pérdida de la atención como un problema humano, social, planetario, generalizado, y en la nota, si tienen ganas de leerla, rastrean el problema hasta 1880. En el sentido de que desde 1880 hay registro de la degradación de las capacidades cognitivas de los seres humanos. Quizá es solo una casualidad que desde el capitalismo para acá haya una degradación, o quizá haya algún tipo de vínculo que podemos establecer a partir de este análisis que realiza el Capital, según el cual la incorporación de nuevos métodos de trabajo y de nuevas tecnologías y técnicas va sustituyendo destrezas, capacidades físicas, manuales e intelectuales de los obreros que se transfieren al capital y que nos dominan, ¿no? Se transfieren no para liberarnos y dejarnos hacer más cosas, sino para explotarnos cada vez más a los que podemos hacernos explotar, ¿no? Y dejar tirados en la calle a los que no se pueden hacer explotar. Y con esto llegamos hasta las 21, ¿no? Tienen, bueno, igual hubo intervención en el medio, así que me quedo satisfecho. ¿Algún comentario final? ¿Opinión? ¿Cierre? No tiene que ver con esto específicamente, pero qué bueno sería poder el año que viene encarar otra obra, también así, para leerla en grupo. Lo que yo le había pasado un podcast del Abrazo del Oso, que hablan 3 biólogos y una chica que es experta en inteligencia artificial, y la precarización habla de los científicos, biólogos, con 3 doctorados, porque es genetista, $1.000 le pagan en Estados Unidos a uno, 9 años, no le dan los doctorados, ¿cómo lo tienen? Va a decir,
ellos pensaban, y todavía no se quieren nuclear, agremiar, ellos piensan que son obreros calificados que van a ganar plata y cada vez está más precarizado. Nada más. ¿Solo el curso es del tomo 1 del Capital? Ajá, ajá. Porque ¿para qué otra cosa? Vamos a ver, terminemos este y después vemos. No, pero digo, ¿para qué ponerse a pensar en otra cosa? Bueno, compañeras, compañeros, nos vemos en el próximo encuentro. Métanle a Maquinaria y Gran Industria porque son 160 páginas. Si leen 16 páginas por día, en 10 días lo liquidan. Pueden tomarse el fin de semana para descansar. En 14. Chao, muchas gracias. Saludos. Abrazos, nos vemos. Chao, saludos. Chao, chao. Nos vemos.